glorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Para los buenos momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría, la Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, queridos amigos, qué gusto nuevamente poder estar compartiendo con todos ustedes en este día domingo 17 de enero del 2021. Comenzamos a transitar este año gregoriano con fe, con esperanza, con gozo, con muchas expectativas. Siempre lo decimos. Animamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, familiares, a tener expectativas positivas, porque ahí está la palabra del Señor, que es la que hace el impacto. Por eso siempre decimos la necesidad de escuchar la palabra de Dios, la palabra que edifica, la palabra que consuela, la palabra que trae dirección a nuestras vidas. ¿Para qué? Para el matrimonio, para la familia. Hay instrucciones para la educación de nuestros hijos. Hay instrucciones para aún las cosas, lo que se puede comer, lo que no se puede comer. Trae instrucción. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe, escuche, la fe o emuná es la palabra hebrea dada a fe, y siempre hemos entendido que fe es la certeza, según Hebreos capítulo 11, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En definitiva, creer. Está bien creer, pero la palabra hebrea emuná es un poco más profunda y nos habla de confianza, nos habla de creer, confianza, fidelidad y de obediencia. Ahí está el secreto de lo que es la fe realmente. Cuando permanecemos unidos, permanecemos expectantes a la palabra del Señor, cuando oímos, Romanos 10, 17, viene, dice, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso va a hacer impacto seguramente en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Ese es el deseo. Ese es el deseo realmente del cielo mismo, primeramente, y nuestro deseo. ¿Quién te saluda? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, representando el ministerio evangelístico y misionero Jesucristo es Rey, aquí en Tanti, en la provincia preciosa, provincia de Córdoba, en la bendita República Argentina. Saludamos y bendecimos a nuestros hermanos, nuestros amigos, familiares en distintas partes del mundo, porque somos una familia grande en Cristo Jesús, al norte, al sur, al este, al oeste. Saludo y bendigo en esta tarde, bonita tarde, después de tanta lluvia que ha caído sobre esta parte de la provincia de Córdoba. Y damos gracias al Eterno, damos gracias realmente por su fidelidad, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ya la tengo a mi querida hermana Ana Gómez, de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Muy buenas tardes, querida Ana, te damos la bienvenida, te saludamos. Muchas gracias por compartir, por cada transmisión que realizamos. Ahí están nuestros hermanos
de la provincia de Corrientes de Paso de los Libres. Nos dice Ana, bendiciones, pastores, Dios los colme de bendiciones. Muchísimas gracias, querida Ana, muchas gracias por estar, por compartir con nosotros la palabra del Señor, y seguro que va a ser impacto, porque la palabra no vuelve vacía. Eso dice Isaías capítulo 55, que como la lluvia, como la nieve desciende del cielo, así es mi palabra. ¿Por qué? Porque la lluvia desciende, riega, fertiliza la tierra y la hace producir. Igual que la nieve. Hoy veíamos un video de nieve en los países nórdicos de Europa, las grandes nevadas y las bajas temperaturas en aquel lugar, y el proceso del tiempo, ¿no? Las plantas, como después de que hayan caído más de 1 metro de nieve, ya comienza, se derrite esa nieve y ya sale otra vez, la vida continúa. La naturaleza continúa, los animales se vuelven a reproducir, siguen el sistema natural que tienen que seguir, y las plantas también, las flores, después del hielo, de la nieve, ahí están las flores. Y eso, así es la palabra del Señor, que riega nuestras vidas, nos fertiliza y nos hace producir, frutos, nos da a producir fruto. Así es mi palabra, dice el Señor, que no vuelve a mí vacía, no vuelve al cielo vacía, sino que hace un efecto con el cual ha sido enviada. Hoy ya como el último día, o primer día de la semana, el domingo, pero esta última de las 3 reuniones que compartimos con ustedes, reuniones virtuales, yo quiero dar una conclusión acerca de la porción que nos ha tocado compartir, la porción número 14, y aparecí, dice el texto, y aparecí, el Señor mismo, el Eterno, vimos el Eterno, Yu-Hei, Ba-Hei, que es el nombre con el cual se manifiesta en Éxodo capítulo 3, Yu-Hei, Ba-Hei, el tetragramatón, como todos lo conocemos. Es el Eterno, el que fue, el que es y el que será. Él se apareció a los patriarcas y con promesa, con palabra, con pacto, y ¿sabe qué? Cumplió. Él cumple sus pactos, Él cumple su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, dice su palabra, pero claro, la palabra del Eterno no pasará, permanece para siempre. Les doy las muy buenas tardes a nuestra querida hermana Karina, que se está conectando desde Tanti. Karina nos dice aleluya, aleluya, aladón a nuestro Señor. Berajá, Roe, Shalom, Alejem, Shalom, querida Cari. Saludo a Charlie, también a toda la familia. Ayer estuvimos compartiendo una reunión y qué bueno, qué apasionante es estar los hermanos reunidos, juntos, como dice el Salmo 133, juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque ahí algo pasa, algo sucede, algo muy importante, que a lo mejor a los ojos naturales la persona no se da cuenta, pero sucede algo en lo espiritual. Ahí derrama bendición, salvación, vida eterna. Los corazones, hermanos, son transformados, son sanados. Hay libertad. Justo hoy vamos a hablar de la libertad. Acuérdense que el pueblo estuvo 430 años en Egipto, cautivo, 430 años, y hubo un clamor. Dice la Biblia en Shemot, Éxodo capítulo 3, que subió un clamor al cielo. ¿Y usted cree que el Eterno va a hacer caso omiso a ese clamor de su pueblo, de sus hijos? Claro que no. Él va a oír, porque Él ve, Él oye nuestra aflicción, nuestro dolor. Les doy las muy buenas tardes. Ya la tengo a mi hermana Mabel, para Nicole, para Gustavo. Enviarles un abrazo grande. Recién estaba produciendo el video y subiendo ahí a YouTube. Usted puede visitar nuestra página de YouTube y dele ahí me gusta. Dele me gusta, me encanta. No sé
que otros también, compártalo como cada transmisión, que otros también puedan oír, puedan escuchar la palabra del Señor. Y Nicole nos sorprendía, y estábamos escuchando recién con la pastora, Nicole también, que cómo el Señor la está capacitando y la está preparando seguramente para cosas grandes, porque así es nuestro eterno Dios, nos prepara, nos llama. Ay, nos llamas con amor primeramente, pero como hacemos oídos sordos, algunos no, otros inmediatamente oyen el llamado y acuden a ese llamado, como una oveja obediente. Pero hay otro que nos cuesta un poco más, y viene el lazo de dolor. Pero al final de toda la historia, el eterno Dios va a cumplir lo que tiene el compromiso, el propósito que tiene para nuestras vidas, lo va a cumplir. Así que yo bendigo a mi hermana Mabel, para Nicole, para Gustavo, de Barrio Villa Parque Lago San Roque. Ahí nos están escuchando y compartiendo siempre. Muchas gracias por la fidelidad, queridos hermanos. Y voy a la provincia de San Juan, ya la tengo a mi querida hermana Norma Marinero desde la provincia de San Juan. Nos dice: bendiciones, pastores, los quiero. Ya vamos a estar, querida hermana Norma, vamos a estar por San Juan, si el Eterno lo permite, y vamos a estar compartiendo un tiempo también, muchos años ahí compartiendo con nuestra hermana Norma Marinero, con toda la familia, los hermanos de la congregación en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, perseverando contra viento y marea. Ahí están. Un abrazo grande, querida Norma, nuestro saludo, nuestras más ricas bendiciones para su vida. Y Carolina, también está Carolina Cajas desde la provincia de San Juan, nos dice: bendiciones, pastor, muy buenas tardes, y nos escucha a través de Radio Vida Gospel Córdoba. Shalom Alejem, nos dice Carolina. Un abrazo grande, Carolina, para toda la familia, todos los hermanos, para la familia Tapia, Jeremías, para Elías, para Kevin, para Yamila Tapia, para Lili Rodríguez. Un abrazo grande desde aquí para nuestros hermanos y amigos, decía, del lote 34 en la localidad de La Bebida, como así también al 30. ¿Cuántos amigos ahí en la provincia de San Juan, a quienes saludamos y bendecimos desde aquí? Muchas gracias. Como también saludar a nuestros hermanos y amigos, muchos a esta hora están con alguna actividad o están compartiendo algunas reuniones en distintas partes de la República Argentina, pero mi saludo y nuestro gran abrazo desde esta parte de la República Argentina, desde Tanti, en la provincia de Córdoba. Un abrazo grande. Muy bien, la conclusión decía de esta porción semanal que hemos compartido, las plagas. Y ayer con los hermanos de la congregación, yo había notado ahí en el pizarrón la dureza del corazón. ¡Ay! Que por la dureza del corazón, hermano, en el corazón se van a realizar los cambios, los procesos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nuestro corazón debe ser sometido al lavado, a la limpieza, a la purificación, porque cuando oímos la palabra del Señor, primeramente hace impacto para nosotros. Vio que muchas veces dijimos, o hay alguien por ahí que dice: esta palabra la tendría que escuchar tal persona, o esta palabra la tendría que haber escuchado tal persona. Y no, primeramente es para nuestras vidas la palabra del Señor. Sabe que cuando preparamos un texto, un mensaje para compartir con todos ustedes, primeramente la palabra nos confronta personalmente, y así debe ser. Primeramente a nosotros, y después la procesamos y la atesoramos en el corazón y la ponemos por obra. Hay 3 estados, yo escribí aquí 3 estados que sería el resultado. Cuando hay una conclusión así, la persona tiene que examinar y decir: bueno, ¿qué compartimos? Este fin de semana compartimos acerca de la dureza del corazón de Faraón.
11 veces figura por el corazón endurecido de Faraón. En el libro ahí, en ese relato, en esta porción número 14, 11 veces eso, la dureza del corazón. Por eso es la consecuencia. Hay una dureza del corazón, pero también hay una consecuencia. Hay un costo que se paga, queridos hermanos. Por eso debemos ser sabios y permitirle que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo de Dios haga el impacto en nuestro corazón, que saque lo que no sirve, lo que no es, lo que no pertenece al eterno Dios, y ponga de lo nuevo, de lo espiritual, saque la maldad, la iniquidad que está en nuestro corazón. Porque el Señor Jesús enseñó, el Mesías, Yeshua HaMashiach, dijo: el corazón del hombre es malvado y perverso, necesita ser transformado, necesita ser cambiado. Por eso la insistencia, y qué bueno cuando nos alineamos rápidamente, nos alineamos al plan de Dios, al propósito que recién decía, para facilitar las cosas y para que rápidamente se vean los cambios en nuestra vida. Entonces, en una conclusión, tenemos que examinar el texto, el contexto, el autor, quién lo habló, quién lo dijo, para quién lo dice. Literalmente, ese texto lo debemos leer, lo debemos escudriñar, volverlo a leer una vez, 2 veces. Hay un periodo, un estudio exegético hebreo, se hace 4 veces, se tiene que leer el mismo texto, 4 veces se tiene que procesar y ver en profundidad. Hay un estado que se llama el estado Sod. El estado Sod es lo más profundo. Hay algo en ese texto que está, digamos, escondido ahí, y que es una bendición, y nosotros la tenemos que buscar. Entonces, literalmente, después, en ese mismo texto, hay algo profético, hay algo que se ha cumplido en ese relato, o falta cumplirse. Faltan algunos acontecimientos proféticos que todavía no se han cumplido, se están cumpliendo. Entonces debemos analizar eso. Primeramente, literalmente, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos quiere decir en el texto, en el contexto? Lo profético tenemos que analizar. Y en el tercer lugar es la conclusión para nuestra vida. ¿Cómo yo lo aplico? Una aplicación espiritual de lo que yo he leído y he aprendido a mi vida, aplicarlo a mi vida personal. Por eso vemos en la actitud que tuvo Faraón, que pese a las advertencias que el Eterno mandó juntamente con Moisés y Aarón para peticionar ante Faraón, pero dice que el corazón de Faraón, en la Biblia dice, Reina Valera, endureció el corazón de Faraón, el Eterno endureció, pero no, quiere decir que el mismo corazón del Faraón estaba duro, estaba endurecido, y tenía una actitud de soberbia, actitud de orgullo, actitud de vanidad y cuántas cosas, porque a él se lo tomaba el rey de Egipto como un rey, como un dios, y él mismo se creía, ay, un dios. Ese es un gran problema. ¿Dónde está el problema, pastor? Está en el ego de la persona. Debemos ser equilibrados, queridos hermanos. Tenemos que experimentar un equilibrio en todas nuestras vidas. Cada una de nuestras áreas tiene que ser equilibrada. Tiene que haber un equilibrio, porque ya cuando le dimos más rienda suelta a nuestro ego, hay un gran problema en ese momento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Eterno resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde.
Y tenemos el mejor ejemplo de humildad, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Fíjese, hay algo importante que yo quiero destacar y compartir con ustedes en esta tarde. En Éxodo, Shemot, capítulo 6, versículo 5, dice la palabra del Señor: asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Qué bueno que es nuestro eterno Dios, qué bueno, porque Él oye de las aflicciones, sabe de lo que hay en nuestro corazón, de cada cosa que tenemos necesidad. Él lo sabe, Él oye nuestro clamor y ve nuestra aflicción. Aquí dice: asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Lo ha oído al gemir, al clamor que ha subido al cielo, y se ha acordado. Fíjense que el Señor no se olvida, hermanos, de lo que nos prometió en algún momento de nuestra vida, en su palabra, en las promesas que son fieles, que son amén, sí, y se cumplen. Él no se olvida y Él lo va a hacer. El propósito, a la larga, a la corta, el Señor lo va a cumplir en tu vida, querido hermano o hermana. Y se va a acordar, dice, el pacto. Por tanto, dice, dirás, esto lo está hablando el Eterno a Moisés y Aarón para que lo compartan con el pueblo, que ese faraón ha endurecido el corazón y no los quiere dejar ir, no los quiere soltar. Y es el mundo actual, hermano, traído a este tiempo. El mundo también absorbe a las personas, hermanos. Sí, es común para todos. Y muchas veces oímos decir: si todos lo hacen, no tiene nada de malo. Una mentira, es piadosa, es blanca, no pasa nada, no se va a enterar. Si Dios es amor, todo está permitido. Y no es así, hermanos. Debemos ser obedientes, debemos vivir una vida, como dice Romanos, siempre lo cito ese texto, Romanos 12, que no debemos conformarnos, no debemos tomar la forma del mundo, porque la amistad con el mundo, dice el libro de Santiago, es enemistad con Dios. Si usted se hace amigo o amiga del mundo, del sistema, y comienza ahí a andar tras los pasos del mundo, se convierte, eso lo dice el libro de Santiago, en enemigo de Dios. Porque claro, recuerde Éxodo 20, que dice que Él es un Dios celoso, es un Dios celoso que nos ama con un amor eterno. Entonces debemos marcar la diferencia. Ese es el asunto. Marcar la diferencia en este mundo que está tan convulsionado, que está en una caída libre, queridos hermanos. ¿Cuántas cosas hay? Usted sabe. Usted ve seguramente los noticieros, usted seguramente ve lo que el mundo, las leyes que se aprueban en todo el mundo, cómo el mundo le está dando la espalda al Señor. Por tanto dirás así a los hijos de Israel: yo soy Yuhei Bajei, yo soy Yahweh, Elohim, el Dios, y yo sacaré, primera cuestión, yo sacaré de debajo de las tareas pesadas. Primera palabra, primera promesa, hermanos. Aquí vamos a ver cinco promesas, 5 cosas muy importantes que dice el Eterno acerca del pueblo, y que hasta el día de hoy se cumple en la Santa Cena. En la Santa Cena se recuerda cuando decimos esta copa es la sangre del nuevo pacto. Bueno, ahí hacemos referencia a estos acontecimientos también. 5 copas se beben en Pesaj, en la fiesta de Pascua, el pueblo de Israel. 5 copas son las que se usan en esa cena de Pascua, y ahí es cuando el Señor Jesucristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, instituyó, y esa copa está relacionada a este acontecimiento. Yo sacaré, dice, de debajo de las tareas pesadas. Ahí está. Él nos saca, hermanos, ¿de dónde? De la esclavitud, del yugo de esclavitud, de
deleite, de los placeres, de donde estábamos extraviados de los vicios. Cuando éramos esclavos, hermanos, a vicios. De ahí nos rescata, nos saca, dice, de Egipto, de ese lugar, de esas tinieblas. Dice Pedro que fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, que somos naciones santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está el Señor, rescatándonos de las garras del adversario, del enemigo, de Hasatán, de Satanás. Los sacaré, dice, de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré. Libertad, hermanos. Le da libertad después de 430 años, hermanos. Imagínense la escena. 430 años en un país como extranjeros, como esclavos, como extraños, hermanos. Y él dice, yo les voy a dar libertad. Les voy a dar libertad. No dice la palabra del Señor, les voy a dar libertinaje. No, los libertaré. Dice de su servidumbre, de los trabajos forzados, del látigo, de la escasa alimentación, del maltrato, hermanos. Y así estábamos en otro tiempo, como en el chiquero. ¿Se acuerda el hijo pródigo que se fue de la casa? No quería estar más, pensó y pidió su parte de la herencia y se fue, malgastó todo, despilfarró todo, y cuando quedó en la escasez, tuvo que ir a apacentar los cerdos y se acordó que en la casa del padre había, ¿qué cosa? Abundancia, había abundancia. Entonces pensó y dijo, ya sé, volviendo en sí, dice la Biblia, voy a volver a casa y ahí voy a encontrar todo. Y así lo hizo. He pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado ni hecho tu hijo. Libertad, hermanos. Eso es lo que nos promete el Señor, una libertad sana, una mente sana, un cuerpo sano, queridos hermanos, de la servidumbre, de la esclavitud. Y os redimiré. Redimir, hermanos, era por esclavos, se pagaba, se hacía remisión, se pagaba, se redimía a los esclavos un precio. Había que pagar un precio. Cada esclavo tenía un precio según las características y la persona que redimía tenía que pagar un precio. Y Él lo hizo por nosotros, lo hizo por mí, lo hizo por ti, por todos los hombres. Él pagó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue el que nos dio la vida y nos dio la vida y vida en abundancia, el perdón de los pecados, la salvación del alma, algo tan precioso que no debemos descuidar y sí debemos guardar una salvación tan grande, cuidadosamente, una salvación tan grande que nos ha dado el Señor. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Brazo extendido quiere decir con fuerza, con poder, con autoridad. El Señor está del lado nuestro, queridos hermanos. Es mayor el que está con nosotros, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Eso lo debemos aprender y entender. Le doy las muy buenas tardes y la bienvenida a Gaby Cabrera desde la provincia de Buenos Aires, Paso del Rey, nos dice buenas tardes, bendiciones, pastores, abrazo. Muchas gracias, querido Gaby, por tu saludo. Saludos también a Natalia, para la familia. No sé si tu suegro sigue por acá, por Tanti. También a toda la familia, las más ricas bendiciones, querido Gaby. Las bendiciones más grandes para tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Querida familia de Paso del Rey, provincia de Buenos Aires. Os redimiré, dice, con brazo extendido y con juicios grandes, con juicios grandes.
y os tomaré, dice el versículo 7. Estoy compartiendo Éxodo, Shemot, capítulo 6, y dice el versículo 7, y os tomaré por mi pueblo. Fíjese, no sacó al pueblo de Israel, lo va a sacar, los va a libertar, va a pagar un precio, un costo, los va a redimir y los va a tomar, dice, por pueblo. Que una adopción preciosa, por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Seré vuestro Dios. Estoy leyendo Reina Valera 1960, que os sacó, dice, de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré, dice el versículo 8, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por herencia, por heredad, yo, Yahweh, y pone el sello, queridos hermanos. Fíjese las cosas que el Eterno va a hacer en nuestro beneficio, porque lo trasladamos a nuestro tiempo, a nuestra vida hoy. Eso lo hizo, y todo lo que hizo el Señor que vemos en las Escrituras son sombras proféticas de los acontecimientos futuros. Y eso ya pasó. Y es lo mismo lo que nos espera, hermano, a nosotros. Es el mismo. Estamos en estos tiempos peregrinando por la tierra, sobre la faz de esta tierra, con todos nuestros problemas, con las virtudes, con los errores, con los defectos, todos. Pero lo interesante es que vamos camino, rumbo a una tierra prometida. Vamos caminando, hermanos, con imperfecciones, con muchos errores, decía virtudes, errores, defectos, pero vamos caminando en dirección a la tierra prometida, porque Él es fiel, el que nos llamó, Él es fiel. Y dice 1 Pedro 5:10, que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él perfecciona, establezca, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria. Después de haber sufrido un poco de tiempo. Siempre lo decimos, que hay que el camino, queridos hermanos, el camino del Señor no nos promete en ningún momento. Yo encuentro en las Escrituras camino con pétalos de rosa. No, el camino, hermanos, a veces se pone cuesta arriba, a veces hay tropiezos, a veces hay caídas, pero lo importante es levantarse con los ojos puestos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, y debemos animarnos unos a otros con estas palabras. ¿Cómo no darle gracias al eterno Dios? ¿Por qué? Porque Él nos rescató, Él nos sacó de las tinieblas, hermanos. Estábamos muertos, estábamos expuestos al paredón de fusilamientos. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por nuestros pecados. Y la Biblia dice que nuestros pecados, ¿qué es pecado, pastor? Primera de Juan 3:4 dice que es infracción a la ley. Infracción a la ley es transgredir la ley. Eso es pecado. El pecado es transgredir, no cumplir las leyes, los mandamientos, los estatutos del Señor. Y el pecado crea una separación. Dice Isaías 59:2 que vuestra maldad, dice, vuestra iniquidad, de vuestros pecados han creado una separación entre ustedes y yo, dice, para que yo no pueda ver ni pueda oír, dice el Señor. Pero por eso nos amó y nos ama, y nos dio el Mesías, a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. 36 minutos han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina, y vamos a compartir, ya vamos a cerrar en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 8, versículo 34,
Y con respecto a la libertad con la cual el Señor nos ha hecho libre, vamos a cerrar esta conclusión de esta parashá número 14, esta porción semanal que hemos venido compartiendo. Jesús, Yeshua es el nombre en hebreo. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjese que si trazamos un paralelo entre lo que era el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, eran esclavos, vimos que 430 años estuvieron en ese estado, pero claro, las personas en este tiempo no están en Egipto, entre comillas, pero están en el pecado, en la infracción de la ley, en no cumplir los mandamientos, como decía recién. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Esta es una conversación que tiene Yeshua HaMashiach, Jesucristo, con los religiosos, con los fariseos, los saduceos, los escribas, y está hablando de la verdad, y está hablando de Abraham, va a hablar también de la fe. Dice, y el esclavo, esto está en Juan 8, capítulo 8, versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. ¿Quién no quiere experimentar la libertad con la cual el Mesías nos hace libres? ¿Quién no quiere? Ahí lo tengo, querido Roe, Sergio Quintana, de la localidad de Tigre, la voz mesiánica. Muy buenas tardes, querido Roe, congregación y hermanos de la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Shalom, bendiciones, amado pastor Raúl Cajas, escuchando el mensaje desde Tigre, Buenos Aires. Un saludo a todos los hermanos de Tanti. Muchísimas gracias, querido Roe, por el saludo, por compartir excelentes enseñanzas que también el Roe Sergio Quintana de la congregación mesiánica de Tigre. Ahí los hermanos esforzándose, animándose cada día y avanzando en el reino del Eterno. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 35, estoy leyendo, y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ayer hablaba esto de la dureza del corazón, como el corazón de Faraón, que se había, por el orgullo, la soberbia, la altivez, estaba endurecido, hermanos. Y es lo que pasa en personas, hermanos, con un corazón de estas características. El Eterno no puede moldear, no puede trabajar, no puede sacar lo que no sirve, lo que no pertenece, para producir los cambios que realmente Él quiere hacer. No haya, dice la palabra, no haya cabida. Mucha gente, a muchísima gente, invitamos, enseñamos, hemos hecho distintos trabajos evangelísticos en todo el país, en distintas provincias, queridos hermanos y amigos, y nos hemos encontrado con muchísima gente con un corazón duro. Dice, no es para mí, no es mi tiempo, soy muy joven, o soy muy viejo, o yo tengo otra religión, o cualquier excusa. Y no, dice, no hallaba cabida la palabra del Señor, que cuando activamos, recién citaba Romanos capítulo 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la importancia realmente que tiene las escrituras. Según de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Yahweh, por nuestro Dios, toda la escritura, y es útil, presta una utilidad, es una herramienta, hermanos, que el hombre tiene que echar mano
a esa herramienta. Personalmente, cuando no estaba en las cosas del Señor, hermano, no tenía ningún interés, siempre lo cuento, me regalaron en el año 82, 1982, una prima, la primer prima cristiana en la familia, me regaló una Biblia, y ¿sabe qué hice? La guardé así como me la regaló, en un departamentito, en una habitación, así donde están todos los muebles viejos, los tratos viejos, todo por ahí. Pero llegó el momento que yo tuve que correr a las Escrituras, hermano, porque fue muy fuerte el llamado. Recién lo decía, la palabra lo dice, que nos llama con lazos de amor primeramente, pero luego viene el dolor, hermanos. Y el que experimente eso corre a la Escritura. ¿Para qué? Para conectarse con el cielo, porque viene del mismo cielo la palabra. Y encontré esa Biblia toda ardida, hermano, en el centro de la Escritura, de la Biblia, estaba toda ardida, todo amogosada. Y me dio un dolor en el corazón porque menosprecié el valor realmente que tenía esa Escritura, y que hasta el día de hoy lo sigue teniendo y lo tendrá. Es una herramienta, hermano, es útil. Pero, dice, mi palabra no haya cabida en vosotros, dice el Mesías. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahí está la necesidad, hermanos, la importancia de recibir la palabra, de atesorar la palabra y de escudriñar y de meditar en ella, queridos hermanos. Muy bien, esta es la conclusión, dejarte esta conclusión para tu vida, que puedas meditar, recién lo decía, que puedas aprovechar lo que hemos compartido este fin de semana, esta para allá, porción número 14 en el libro de Shemot, de Éxodo, y que puedas meditar y que puedas permitirle al Eterno que hable a tu corazón, que guíe tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu familia. Dale una oportunidad, siempre lo digo, dale una oportunidad al Eterno y vas a ver que el resultado te va a sorprender. Quiero saludar a nuestros hermanos de Radio Vida Gospel, también a nuestra querida hermana Luisa Noriega, fiel oyente a cada transmisión que realizamos. Saludo también a Mari, nuestra copastora Mari Zamora, también de la localidad del Centro, Tanti Centro, y a todos los hermanos que nos están escuchando a través de Radio Vida Gospel Córdoba. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por sus mensajes. Estamos, si el Eterno así lo permite, el próximo viernes con más y más palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo la parashá semanal, la número 15, si el Eterno así lo permite. Bendiciones, que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga misericordia y ponga shalom en sus vidas. Bendiciones, amados.